Miguel vació sus ahorros de 2 años en el caballo más despreciado de la subasta, mientras los hacendados millonarios se doblaban de risa. 3 meses después, esos mismos hombres que lo humillaron rogaban su perdón. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. ¡Vamos allá! El sol de mediodía caía despiadado sobre el rancho Las Tres Cruces en San Miguel de Allende, Guanajuato. El polvo levantado por las botas de los asistentes flotaba en el aire como una nube dorada, mientras decenas de rancheros se congregaban alrededor del corral principal. Era el día de la subasta anual, el evento más esperado por los ganaderos y criadores de caballos de toda la región. Miguel Hernández observaba desde la cerca de madera, sus manos pequeñas aferradas a los tablones desgastados, mientras sus ojos oscuros seguían cada movimiento en el corral. A sus 12 años, el niño destacaba entre la multitud no por su estatura, sino por la determinación que brillaba en su mirada. Su camisa de algodón gastada y sus pantalones remendados contrastaban notablemente con los trajes de charros bordados y los sombreros Stetson de los compradores adinerados que llenaban las gradas. «¡Siguiente lote!», gritó don Rodrigo Salazar, el subastador, un hombre corpulento con bigote espeso que llevaba décadas organizando estos eventos. Su voz retumbaba por el altavoz mientras dos peones conducían al corral un caballo alazán que cojeaba visiblemente de la pata delantera izquierda. Un murmullo de decepción recorrió la multitud. Miguel se enderezó, sus ojos fijos en el animal que apenas podía sostener su peso. El caballo, que alguna vez debió ser magnífico, ahora lucía demacrado, su pelaje opaco y sus costillas marcadas bajo la piel. «Este es Relámpago», anunció don Rodrigo con menos entusiasmo del habitual. 5 años, pura sangre español. Tuvo un accidente hace 6 meses. La pata nunca sanó correctamente. «¡Es comida para perros!», gritó alguien desde las gradas provocando risas generalizadas. Don Fernando Mendoza, el hacendado más rico de la región, se levantó de su asiento preferencial. Su rancho El Dorado era conocido en todo el estado por criar los mejores caballos de competencia. Con su traje de charro negro bordado en plata y su sombrero de ala ancha, Fernando era la imagen misma del poder y la arrogancia. «Rodrigo, ¿por qué desperdiciar nuestro tiempo con este animal inútil?». Su voz resonó con desdén mientras varios de sus acompañantes asentían. «Ese caballo no vale ni para jalar una carreta». Miguel sintió algo moverse en su pecho. Había ahorrado durante 2 años, guardando cada peso que ganaba, ayudando a su padre en trabajos de albañilería. En el bolsillo trasero de sus pantalones llevaba un sobre arrugado con exactamente 3,000 pesos, todo lo que tenía en el mundo. «El precio inicial es de 2,000 pesos», comenzó don Rodrigo, su voz menos segura. El silencio que siguió fue incómodo. Nadie levantaba la mano. «1,000 pesos», ofreció finalmente un carnicero local, provocando más risas. Era obvio que pensaba en el caballo como carne. El corazón de Miguel latía con fuerza. Levantó su mano temblorosa. «3,000 pesos». Su voz juvenil apenas se escuchó sobre el ruido de la multitud. El silencio fue instantáneo. Todas las cabezas se giraron hacia el niño de pie junto a la cerca. Don Fernando entrecerró los ojos, localizando la fuente de la oferta. «¿Quién dijo eso?», preguntó don Rodrigo, claramente sorprendido. Miguel dio un paso adelante, su barbilla levantada con desafío a pesar del temblor en sus piernas. «Yo, señor, ofrezco 3,000 pesos». La carcajada que siguió fue ensordecedora. Don Fernando se dobló sobre sí mismo, sosteniendo su estómago mientras reía. Sus compañeros, los hermanos Ramírez, dueños de varios ranchos en la zona, lo acompañaban en la burla.
«El niño de los Hernández», exclamó don Fernando, limpiándose las lágrimas de risa. «Miren todos, el hijo del albañil quiere jugar a ser hacendado». «Déjalo, Fernando», intervino su esposa, doña Gabriela, una mujer elegante con un vestido de seda que debió costar más que todo lo que la familia de Miguel ganaba en un año. «Es adorable que el niño tenga sueños, aunque sean ridículos». Miguel apretó los puños, sintiendo cómo el calor de la vergüenza le subía por el cuello, pero mantuvo su postura firme, sus ojos nunca dejándolos de don Rodrigo. «Señor», insistió Miguel, su voz más fuerte ahora, «tengo el dinero, 3,000 pesos por el caballo». Don Fernando bajó de las gradas, sus botas de piel de cocodrilo levantando pequeñas nubes de polvo con cada paso. Se acercó a Miguel, su sombra cubriendo completamente al niño. «Muchacho», dijo con una sonrisa condescendiente que no llegaba a sus ojos, «ese dinero probablemente sea todo lo que tu familia tiene. ¿De verdad quieres desperdiciarlo en un caballo que ni siquiera puede caminar?» «No es un desperdicio, don Fernando», respondió Miguel, sosteniendo la mirada del hacendado. «Ese caballo solo necesita a alguien que crea en él». Las risas explotaron nuevamente. Los hermanos Ramírez, Carlos y Antonio, se acercaron también, sus caras rojas de la diversión. «El niño cree que es veterinario», se burló Carlos. «¿Qué próximo va a decir que ganará el concurso ecuestre?» «Rodrigo», don Fernando se dirigió al subastador con autoridad, «tómale el dinero al niño. Será una lección valiosa sobre desperdiciar recursos en causas perdidas». Don Rodrigo parecía incómodo, pero asintió. «Miguel Hernández, ¿tienes los 3,000 pesos contigo?» Con manos temblorosas, Miguel sacó el sobre de su bolsillo. Lo había guardado con tanto cuidado, doblado y vuelto a doblar tantas veces que el papel estaba suave como tela. Caminó hacia don Rodrigo, cada paso resonando en sus oídos como un trueno, consciente de todas las miradas clavadas en su espalda. Contó los billetes uno por uno sobre la mesa improvisada. 3,000 pesos exactos. Todo su mundo en papel moneda. «Vendido», anunció don Rodrigo casi susurrando. «El caballo relámpago es suyo, joven Hernández». Miguel se giró hacia el corral donde el caballo seguía de pie, sus ojos grandes observándolo con algo que parecía comprensión. En ese momento, mientras los granjeros ricos continuaban riéndose y haciendo apuestas sobre cuánto tiempo tardaría en arrepentirse, Miguel hizo una promesa silenciosa. Le demostraría a todos que estaban equivocados. La risa de don Fernando Mendoza resonaba todavía en los oídos de Miguel cuando entró al corral para reclamar a su caballo. El sol había comenzado a descender, tiñendo el cielo de naranja y púrpura, pero el calor del día aún se sentía como un peso sobre sus hombros. El polvo se arremolinaba a su alrededor con cada paso y podía sentir las miradas de los rancheros clavadas en su espalda como aguijones. «Toma, chamaco», uno de los peones le lanzó una cuerda vieja y deshilachada. «Ni siquiera sé si podrás sacarlo de aquí sin que se desplome». Miguel agarró la cuerda con manos firmes, negándose a mostrar el miedo que le retorcía el estómago. Se acercó lentamente a Relámpago, quien permanecía en una esquina del corral, su peso descansando principalmente en las 3 patas buenas. El caballo levantó la cabeza al verlo acercarse, sus ojos grandes y oscuros brillando con una mezcla de dolor y desconfianza. «Tranquilo, muchacho», susurró Miguel, extendiendo su mano con cuidado. «No voy a lastimarte. Sé que todos te han abandonado, pero yo no». El caballo retrocedió un paso, cojeando notoriamente, pero algo en la voz del niño pareció calmarlo. Miguel continuó hablando en voz baja, palabras suaves que había escuchado a los domadores usar, mientras se acercaba centímetro a centímetro. «¡Miren!». La voz burlona de Carlos Ramírez interrumpió el momento. «El niño cree que es el susurrador de caballos».
Su hermano Antonio se unió desde las gradas, donde varios rancheros permanecían para disfrutar el espectáculo. «Dale 3 días antes de que ese animal se desplome. Apuesto 1000 pesos». «Yo digo que ni siquiera llega a su casa», respondió alguien más entre carcajadas. Miguel sintió la sangre hervirle, pero respiró profundo como su padre le había enseñado. «No les hagas caso, mijo», solía decirle Tomás Hernández cuando los niños ricos del pueblo se burlaban de su ropa remendada. La gente que no tiene nada valioso en el corazón solo puede ofrecer burlas. Finalmente Miguel logró pasar la cuerda alrededor del cuello de Relámpago. El contacto fue como una descarga eléctrica. Bajo su mano podía sentir el pulso acelerado del animal, el temblor de sus músculos exhaustos. El caballo era puro hueso y nervio, abandonado por todos los que alguna vez creyeron en él. «Ya sé cómo te sientes», murmuró Miguel, acariciando suavemente el cuello del caballo. «Yo también conozco ese sentimiento». Don Fernando apareció en el corral, su sombra alargada por el sol poniente cayendo sobre Miguel y Relámpago. Llevaba de las riendas a un magnífico caballo pura sangre, negro como la noche, con una estrella blanca en la frente. El contraste no podía ser más dramático. «Mira, muchacho», dijo don Fernando con una sonrisa que intentaba parecer amable, pero que solo conseguía ser condescendiente. «Todavía puedo devolverte 1000 pesos de lo que pagaste. Es más de lo que vale ese caballo en su estado. Considera mi oferta como un acto de caridad». Miguel levantó la vista, sus ojos encontrándose con los del hacendado sin pestañear. «No necesito su caridad, don Fernando, y Relámpago no está a la venta». «¡Relámpago!», don Fernando soltó una carcajada. «Ni siquiera puede trotar y tú lo llamas Relámpago. Es el colmo de la ironía». «Ahora no puede», respondió Miguel, su voz ganando fuerza. «Pero volverá a hacerlo, se lo prometo». Doña Gabriela, que había seguido a su esposo, movió la cabeza con algo que podría haber sido lástima. «Fernando, déjalo. El niño aprenderá por las malas», se dirigió a Miguel con tono maternal. «Cuando ese animal no pueda levantarse más, no vengas llorando a nuestro rancho pidiendo ayuda. ¿Entendido?». «No lo haré», prometió Miguel. El camino de regreso a casa fue largo y doloroso. Cada paso que Relámpago daba arrancaba un gemido bajo de su garganta. Miguel tuvo que detenerse cada 50 metros para dejar que el caballo descansara, su corazón partiéndose cada vez que veía al animal luchar contra su propio cuerpo. La casa de los Hernández estaba a las afueras del pueblo, un pequeño rancho que su abuelo había construido con sus propias manos. Cuando finalmente llegaron, ya había caído la noche. La luz amarilla de la cocina brillaba como un faro de esperanza en la oscuridad. Su padre, Tomás Hernández, salió al escuchar sus pasos. Era un hombre de complexión fuerte, curtido por años de trabajo bajo el sol, con manos callosas que podían construir cualquier cosa, pero que siempre eran gentiles con su familia. «Miguel», su voz sonaba preocupada. Luego vio al caballo y su rostro se transformó en una máscara de shock. «Hijo, ¿qué hiciste?». «Compré un caballo, papá». Miguel intentó sonar seguro, pero su voz se quebró ligeramente. «Sé que parece una locura, pero yo…». «¿Cuánto?». La pregunta fue cortante. 3000 pesos. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier palabra. Miguel vio cómo los hombros de su padre se hundían, cómo cerraba los ojos y respiraba profundo. «Ese era el dinero para tu escuela, Miguel», finalmente dijo Tomás, su voz apenas un susurro. «Para tus libros, tu uniforme, para tu futuro». «Lo sé, papá, pero este caballo tiene futuro también, solo necesita una oportunidad». Tomás miró al animal cojo, luego a su hijo, cuyo rostro mostraba una determinación que no había visto antes. Después de un largo momento, suspiró. «Tu madre va a matarnos a ambos», dijo finalmente, pero había un pequeño brillo de orgullo en sus ojos. «Vamos,
ayúdame a preparar el establo. Si vas a salvar a este caballo, necesitarás un lugar decente para empezar. Esa noche, mientras Miguel acomodaba paja fresca en el pequeño establo detrás de su casa, hizo otra promesa, esta vez en voz alta, para que Relámpago la escuchara. Te lo juro por mi vida, volverás a correr. El despertador no había sonado aún cuando Miguel abrió los ojos. La primera luz del amanecer apenas se filtraba por la ventana de su pequeña habitación, pero su cuerpo ya estaba completamente alerta. Se vistió rápidamente con su ropa de trabajo, unos jeans desgastados y una camisa a cuadros que había sido de su padre, y salió descalzo hacia el establo. Relámpago permanecía de pie en la misma posición en que lo había dejado la noche anterior, favoreciendo su pata herida. El caballo levantó la cabeza al escucharlo entrar, sus ojos grandes siguiendo cada movimiento del niño con cautela. «Buenos días, muchacho», Miguel habló suavemente mientras se acercaba. «Sé que todavía no confías en mí, pero eso va a cambiar». Había pasado la mitad de la noche leyendo en la pequeña biblioteca del pueblo. La señora Beatriz Morales, la bibliotecaria, se había sorprendido al verlo llegar tan tarde, pero cuando le explicó su situación, ella misma lo ayudó a buscar todos los libros sobre cuidado de caballos que tenían. Miguel había tomado prestados 5 volúmenes gruesos que ahora descansaban en su habitación, sus páginas marcadas con pedazos de papel donde había anotado lo más importante. Primera regla, se dijo a sí mismo mientras sacaba un cepillo viejo que su padre había encontrado en el cobertizo. Establecer confianza. Durante la siguiente hora, Miguel habló sin parar mientras cepillaba suavemente el pelaje de Relámpago. Le contó sobre su familia, sobre su madre María Elena, que trabajaba limpiando casas en el pueblo, sobre su hermana pequeña Lucía, que tenía 8 años y soñaba con ser veterinaria. Le habló de su padre, de cómo construía casas con sus propias manos, pero nunca había tenido suficiente dinero para construir sus propios sueños. «Por eso te elegí», susurró Miguel pasando el cepillo por el cuello del caballo, «porque ambos sabemos lo que es que nadie crea en ti». El sol ya estaba alto cuando su madre apareció en la puerta del establo. María Elena Hernández era una mujer menuda, pero de carácter fuerte, su rostro mostrando las líneas de años de trabajo duro, pero también de sonrisas frecuentes. Ahora, sin embargo, su expresión era seria. Miguel Alejandro Hernández. Usar su nombre completo nunca era buena señal. «Necesitamos hablar». Miguel dejó el cepillo a un lado, preparándose para lo que sabía que venía. Su madre entró al establo, sus ojos evaluando al caballo con una mezcla de preocupación y resignación. «Tu padre me contó lo que hiciste», comenzó ella, sus brazos cruzados sobre el pecho. «3,000 pesos, Miguel. ¿En qué estabas pensando?» «Estaba pensando en salvar una vida, mamá», respondió él, su voz firme a pesar del nudo en su garganta. «¿Y tu vida? ¿Tu educación?» Los ojos de María Elena brillaban con lágrimas contenidas. «Ese dinero era para tu futuro. Este también es mi futuro», Miguel señaló a Relámpago. «Sé que suena loco, pero cuando lo vi en ese corral abandonado y solo, vi algo en él, mamá. Vi lo mismo que papá vio en ese terreno baldío que nadie quería y que convirtió en nuestra casa». María Elena suspiró profundamente, limpiándose los ojos con el dorso de la mano. Se acercó al caballo, extendiéndole una mano con cuidado. Para sorpresa de Miguel, Relámpago olisqueó su palma sin retroceder. «Tu abuelo tenía un dicho», dijo ella suavemente. «Decía que puedes conocer el alma de una persona por cómo trata a los que no pueden defenderse». Miró a su hijo con una mezcla de orgullo y preocupación. «Eres igual que él, mijo, demasiado bueno para tu propio bien». «¿Entonces no estás enojada?» «Estoy aterrada», admitió ella, «pero también estoy orgullosa. Solo
Prométeme que no te rendirás, sin importar lo difícil que se ponga. Lo prometo. Esa promesa sería puesta a prueba más rápido de lo que Miguel imaginaba. Al día siguiente, mientras realizaba su rutina matutina con relámpago, escuchó el sonido inconfundible de camionetas aproximándose por el camino de tierra. Su corazón se hundió cuando reconoció la camioneta negra de don Fernando, seguida de cerca por las de los hermanos Ramírez. Los tres hombres bajaron de sus vehículos con la arrogancia de quien sabe que posee todo en kilómetros a la redonda. Don Fernando llevaba su sombrero de charro y botas que probablemente costaban más que todo lo que la familia de Miguel tenía en su casa. «¡Hernández!», llamó don Fernando, su voz llevando esa autoridad que solo el dinero puede comprar. «¿Está tu padre?». Tomás salió de la casa, limpiándose las manos en un trapo. Miguel notó la tensión en los hombros de su padre, la forma en que su mandíbula se apretaba. «Don Fernando». Tomás saludó con cortesía fría. «¿En qué puedo ayudarlo?». «Vengo en son de paz». Don Fernando sonrió, pero había algo de depredador en esa sonrisa. «De hecho, vengo a ayudarte. He estado pensando en la situación de tu hijo y me siento parcialmente responsable». «No es responsable de nada», intervino Miguel saliendo del establo. Relámpago asomó la cabeza detrás de él, como si quisiera saber qué sucedía. «¡Mira nada más!». Carlos Ramírez señaló al caballo con una carcajada. «Todavía sigue en pie, aunque apenas». «Cierra la boca, Carlos». Don Fernando levantó una mano, se dirigió directamente a Tomás, ignorando a Miguel. «Mira, Hernández, sé que tu familia necesita ese dinero. Te ofrezco 2,000 pesos por el caballo, más de lo que vale en su condición. Podrás recuperar al menos parte de lo que tu hijo perdió». «Mi hijo no perdió nada», respondió Tomás con calma. «Hizo una inversión». «¿Inversión?». Antonio Ramírez casi se ahoga de risa. «Ese caballo no vale ni para pegamento». Miguel sintió la ira hervir en su pecho, pero la mano de su padre en su hombro lo mantuvo en su lugar. Tomás dio un paso adelante, su estatura igualando a la de don Fernando a pesar de su ropa humilde. «Con todo respeto, don Fernando, pero mi hijo tomó una decisión, y en esta familia cuando hacemos una promesa la cumplimos. Así que le agradezco su oferta, pero Relámpago se queda aquí». El rostro de don Fernando se endureció. «Estás cometiendo un error, Hernández. Ese animal va a morir y cuando lo haga tu hijo habrá perdido todo. O aprenderá la lección más valiosa de su vida», replicó Tomás. «Buenos días, don Fernando». Mientras las camionetas se alejaban levantando polvo, Miguel abrazó a su padre con fuerza. «Gracias, papá. No me agradezcas todavía», respondió Tomás, pero había una sonrisa en su voz. «Ahora tienes que demostrar que valió la pena». Las semanas que siguieron fueron las más difíciles de la vida de Miguel. Cada mañana se levantaba antes del amanecer, cuando el aire todavía estaba fresco y las estrellas apenas comenzaban a desvanecerse. Su rutina se había convertido en un ritual sagrado. Primero, revisar la pata de Relámpago con manos cuidadosas, buscando cualquier señal de mejoría o empeoramiento. «Buenos días, campeón», susurraba siempre, aunque el caballo aún cojeaba tan severamente como el primer día. «Hoy es un nuevo día, un día más cerca». Los libros de la biblioteca habían sido su guía. Miguel había aprendido sobre ejercicios de rehabilitación, sobre la importancia de una dieta balanceada, sobre masajes terapéuticos que podían ayudar a fortalecer los músculos debilitados. Cada peso que su familia podía ahorrar iba destinado a comprar los suplementos que Relámpago necesitaba: alfalfa fresca, vitaminas, minerales. «Esto es una locura, mijo», su madre había dicho una noche mientras contaba las monedas para la cena. «Estamos comiendo frijoles para que ese caballo coma como rey». Pero incluso mientras protestaba, María Elena nunca le pidió que se rindiera.
Había algo en la determinación de su hijo que tocaba una fibra profunda en ella, un recuerdo de cuando ella misma era joven y soñaba con cosas que parecían imposibles. El verdadero desafío comenzó cuando Miguel intentó los primeros ejercicios de movilidad. Según los libros, necesitaba hacer que Relámpago caminara distancias cortas, aumentando gradualmente la carga en la pata lesionada. Pero el caballo se resistía, gimiendo de dolor con cada intento. Lo sé. Miguel acariciaba su cuello mientras Relámpago temblaba. Duele ahora, pero te hará más fuerte. Confía en mí. Una tarde, mientras guiaba a Relámpago en un círculo lento alrededor del pequeño corral que su padre había construido, escuchó el sonido de risas provenientes del camino. Su corazón se hundió cuando vio a un grupo de muchachos del pueblo acercándose, liderados por Sebastián Mendoza, el hijo de 16 años de don Fernando. «¡Miren!», gritó Sebastián, su voz cargada de burla. «¡Es el loco del caballo cojo!». Los otros muchachos, todos hijos de las familias ricas del pueblo, se reunieron junto a la cerca. Vestían ropa cara, jeans de marca y camisas de diseñador. Sus bicicletas de montaña apoyadas descuidadamente contra los postes. «Mi padre tenía razón», continuó Sebastián, sacando su teléfono para grabar. «Todavía está perdiendo su tiempo con ese animal inútil». Miguel apretó los dientes manteniendo su atención en Relámpago. No les daría el placer de verlo reaccionar. «¿Qué pasa, Hernández?». Otro de los muchachos, Diego Ramírez, sobrino de Carlos y Antonio, se burló. «¿Te comieron la lengua los ratones? ¿O tal vez estás muy ocupado jugando al veterinario?». «No estoy jugando», respondió Miguel finalmente, su voz controlada. «Estoy trabajando». «¿Trabajando?». Sebastián se rió. «¿Para qué? ¿Para que ese caballo pueda cojear un poco más rápido? Mi padre dice que en un mes estará muerto». Algo se rompió dentro de Miguel. Dejó las riendas de Relámpago con cuidado y caminó hacia la cerca, sus ojos ardiendo con una intensidad que hizo que algunos de los muchachos retrocedieran involuntariamente. «Tu padre se equivoca», dijo Miguel, su voz baja pero firme. «Y tú también. Relámpago no solo va a caminar, va a correr. Y cuando lo haga, todos ustedes tendrán que tragarse sus palabras». «¿Apostarías algo?», preguntó Sebastián, una sonrisa maliciosa cruzando su rostro. «Porque tengo una idea. En 3 meses es la competencia ecuestre del pueblo. Si tu caballo puede siquiera completar el circuito básico, mi padre te pagará 10,000 pesos». Los otros muchachos murmuraron, sorprendidos por la oferta. «Pero si fracasa», Sebastián continuó, «tendrás que trabajar en nuestro rancho los fines de semana durante 1 año, sin paga». Miguel sintió el peso de esas palabras. 3 meses. Era tan poco tiempo. Relámpago apenas podía caminar sin dolor, y el circuito básico requería trote, galope, saltos pequeños. Parecía imposible. «No lo hagas, Miguel». La voz de su padre sonó desde la puerta de la casa. Tomás había estado escuchando. «No tienes nada que probar a esta gente». Pero Miguel miró a Relámpago, quien permanecía de pie en el corral, su cabeza alta a pesar del dolor. En esos ojos oscuros vio algo que reconoció: orgullo, el mismo orgullo que lo había impulsado a comprar el caballo en primer lugar. «Acepto», dijo Miguel, extendiendo su mano a través de la cerca. Sebastián la estrechó con una sonrisa triunfante. «Perfecto. Esto va a ser divertido de ver. El hijo del albañil y su caballo cojo contra todos. Ya puedo ver los titulares». Mientras los muchachos se alejaban riendo, Tomás se acercó a su hijo con expresión preocupada. «Miguel, ¿qué acabas de hacer?». «Lo único que podía hacer, papá», respondió Miguel, regresando junto a Relámpago. «Les demostré que creemos en nosotros mismos». Esa noche Miguel no durmió. Se quedó en el establo, sentado en un banco improvisado de madera, observando a Relámpago descansar.
Las palabras de Sebastián resonaban en su mente. 3 meses, 90 días para lograr lo imposible. Tenemos mucho trabajo por delante, le dijo al caballo dormido. Pero si hay algo que he aprendido de mi familia, es que los Hernández nunca se rinden. En su libreta, bajo la luz tenue de una lámpara de queroseno, Miguel comenzó a planificar. Escribió un calendario detallado, marcando objetivos semanales. Semana 1, caminar sin dolor. Semana 2, trote ligero. Semana 4, galope controlado. Semana 8, primeros saltos. Parecía imposible en papel, pero las cosas imposibles, pensó Miguel, solo eran cosas que nadie había logrado todavía, y él estaba dispuesto a ser el primero. El primer mes fue brutal. Miguel trabajaba con relámpago 3 veces al día. Al amanecer antes de la escuela, inmediatamente después de clases y nuevamente al anochecer. Cada sesión era una batalla contra el dolor del caballo y sus propias dudas crecientes. «Vamos, muchacho», susurraba Miguel durante la tercera semana, guiando a Relámpago en círculos lentos. «Solo 10 pasos más. Sé que puedes». El caballo cojeaba, su respiración pesada con el esfuerzo. Miguel había aprendido a leer cada gemido, cada movimiento de las orejas, cada tensión en los músculos. Relámpago estaba intentando, eso era innegable, pero el progreso era dolorosamente lento. En la escuela, las burlas no habían cesado. Sebastián se aseguraba de que todos supieran sobre la apuesta, recordándole a Miguel en cada oportunidad cuán estúpido había sido al aceptar. «Faltan 2 meses, Hernández». Sebastián lo interceptó una mañana en el pasillo. «Mi padre ya está preparando el contrato para cuando tengas que trabajar gratis. Espero que te gusten los establos, porque estarás limpiando estiércol durante 1 año». Miguel apretó sus libros contra el pecho y siguió caminando, negándose a responder. Pero las palabras se clavaban como espinas. Fue una tarde de viernes cuando todo pareció desmoronarse. Miguel llegó a casa después de una tarea escolar para encontrar a Relámpago tendido en el suelo del establo, incapaz de levantarse. El pánico lo invadió como agua helada. «¡Papá!», gritó corriendo hacia la casa. «¡Papá, algo anda mal!». Tomás salió corriendo seguido por María Elena y la pequeña Lucía. Todos se agruparon alrededor del caballo que respiraba con dificultad, sus ojos mostrando dolor y agotamiento. «Está exhausto», diagnosticó Tomás, arrodillándose junto al animal. «Miguel, lo has estado presionando demasiado». «Pero la competencia», comenzó Miguel, las lágrimas amenazando con caer. «Al diablo con la competencia», explotó su padre, algo raro en él. «Este caballo necesita descansar, no más entrenamiento. ¿Qué prefieres, ganar una apuesta o salvar su vida?». La pregunta golpeó a Miguel como un puñetazo. Se arrodilló junto a Relámpago, acariciando su cuello tembloroso. «Lo siento», susurró. «Lo siento mucho. Olvidé por qué te compré en primer lugar». Durante las siguientes 2 semanas, Miguel no entrenó a Relámpago en absoluto. En lugar de eso, pasaba horas simplemente sentado con él, cepillándolo, hablándole, dándole masajes suaves en las patas sin exigir nada a cambio. Era como volver al principio, reconstruir la confianza que había comenzado a perder en su desesperación por ganar. «Señorita Beatriz, dice que hay un veterinario nuevo en el pueblo», comentó Lucía una tarde mientras ayudaba a su hermano a limpiar el establo. «Vino de la Ciudad de México. Dicen que es muy bueno». Miguel levantó la vista, una chispa de esperanza encendiéndose en su pecho. «¿Sabes dónde está su consultorio?». Fue así como al día siguiente Miguel se encontró parado frente a una pequeña clínica veterinaria recién abierta en la calle principal del pueblo. El letrero decía: «Dr. Rafael Guzmán, medicina veterinaria especializada».
Miguel empujó la puerta con manos sudorosas. El interior olía a desinfectante y medicinas. Detrás del mostrador, un hombre de unos 40 años, con lentes y una sonrisa amable, levantó la vista de un archivo. ¿Puedo ayudarte, joven? Doctor Guzmán. Miguel se acercó nerviosamente. Mi nombre es Miguel Hernández. Tengo un caballo que necesita ayuda. Algo en su voz debe haber tocado al doctor, porque dejó lo que estaba haciendo y se sentó en una silla, invitándolo a hacer lo mismo. Cuéntame, dijo simplemente. Miguel le contó todo: la subasta, las burlas, la apuesta, su entrenamiento desesperado, el colapso de Relámpago. Cuando terminó, el doctor Guzmán permaneció en silencio por un momento, sus dedos tamborileando pensativamente sobre el escritorio. ¿Puedo ver al caballo?, preguntó finalmente. Una hora después, el doctor Guzmán estaba en el establo de los Hernández, examinando a Relámpago con manos expertas. Revisó la pata lesionada, tomó el pulso, escuchó los pulmones, observó los movimientos del caballo con ojo crítico. ¿Cuánto cobras, doctor?, preguntó Tomás preocupado, sabiendo que probablemente no podrían pagar. El doctor Guzmán se enderezó, limpiándose las manos. Nada, respondió, sorprendiendo a todos. Se giró hacia Miguel. Pero tengo una condición. ¿Cuál?, preguntó Miguel, su corazón latiendo fuerte. Que sigas mis instrucciones al pie de la letra, sin improvisaciones, sin presionarlo demasiado, sin intentar ser el héroe. Este caballo puede recuperarse, pero necesita tratamiento profesional y tiempo. Pero la competencia es en 6 semanas, protestó Miguel. Olvida la competencia. El doctor fue directo. Si sigues obsesionado con ganar esa apuesta, vas a matar a este animal. ¿Eso es lo que quieres? Y Miguel miró a Relámpago, quien lo observaba con esos ojos grandes y confiados. Recordó por qué había gastado todo su dinero en él. No era para impresionar a nadie o ganar apuestas. Era porque vio a un ser vivo que merecía una segunda oportunidad. No, respondió finalmente. Haré lo que usted diga. Bien, el doctor Guzmán sonrió. Entonces empecemos desde el principio. Y Miguel, a veces los milagros pequeños son más valiosos que las grandes victorias. Esa noche, Miguel escribió en su libreta una sola frase. Ya no importa la competencia, solo importa Relámpago. Pero lo que ninguno sabía era que, en las semanas siguientes, seguir el tratamiento del doctor Guzmán no solo salvaría a Relámpago, sino que desataría una transformación que nadie, ni siquiera Miguel, podría haber imaginado. El tratamiento del doctor Guzmán comenzó con algo inesperado: reposo casi total. Durante 5 días completos, Relámpago permaneció en su establo, moviéndose solo cuando era absolutamente necesario. Miguel visitaba cada mañana y tarde, pero solo para aplicar compresas calientes en la pata lesionada y darle los medicamentos antiinflamatorios que el doctor había prescrito. La inflamación es tu enemigo número 1, había explicado el doctor Guzmán mientras mostraba a Miguel cómo aplicar las compresas correctamente. Antes de fortalecer el músculo, necesitas reducir la hinchazón y permitir que los tejidos se recuperen. En la escuela, las burlas se intensificaron cuando corrió la voz de que Miguel había abandonado el entrenamiento. Sebastián Mendoza no perdió oportunidad para humillarlo. «Escuché que tu caballo está en cama», gritó durante el almuerzo, provocando risas en toda la cafetería. «¿Ya te rendiste, Hernández? Porque si quieres admitir tu derrota ahora, tal vez mi padre sea generoso y te pague solo medio año de trabajo esclavo». Miguel masticaba su torta en silencio, manteniendo la vista en su plato. A su lado, su único amigo en la escuela, Javier Santana, un muchacho delgado con lentes gruesos, lo miraba con preocupación. «No tienes que aguantar esto», susurró Javier. «Podemos decirle al director».
No vale la pena, respondió Miguel tranquilamente. Que digan lo que quieran. Yo sé la verdad. Pero la verdad era que Miguel también tenía dudas. Cada noche, cuando revisaba el calendario en su pared, veía las semanas desaparecer. Faltaban solo 4 semanas para la competencia y Relámpago apenas podía caminar sin dolor. El cambio llegó al 6.º día. Cuando Miguel llegó para la sesión matutina, encontró a Relámpago de pie, moviendo su peso de una pata a otra con más facilidad que antes. La hinchazón en su pata lesionada había disminuido notablemente. «Doctor», Miguel llamó emocionado al veterinario que había llegado para revisar el progreso. «Mire, se está moviendo mejor». El doctor Guzmán examinó la pata con cuidado, presionando suavemente diferentes áreas mientras observaba las reacciones de Relámpago. Finalmente sonrió. «La inflamación ha cedido significativamente», confirmó. «Ahora podemos comenzar la fisioterapia real». Los siguientes días fueron una revelación. El doctor Guzmán le enseñó a Miguel ejercicios específicos, estiramientos controlados, caminatas en agua poco profunda para reducir el impacto, masajes profundos en los músculos específicos que soportaban la pata lesionada. Cada ejercicio tenía un propósito preciso. Cada movimiento estaba calculado para fortalecer sin dañar. «La rehabilitación no es solo física», explicaba el doctor mientras guiaba las manos de Miguel sobre los músculos tensos de Relámpago. «Es mental también. El caballo necesita recuperar la confianza en su propia pata, creer que puede soportar su peso sin dolor». María Elena observaba desde la cerca del corral una canasta de ropa para doblar olvidada a sus pies. Veía a su hijo trabajar con una paciencia y dedicación que la llenaba de orgullo y dolor a partes iguales. Su niño estaba creciendo frente a sus ojos, aprendiendo lecciones que ningún libro escolar podría enseñar. Al final de la segunda semana, bajo el cuidado del doctor Guzmán, sucedió algo extraordinario. Miguel estaba guiando a Relámpago en su caminata matutina cuando el caballo, de repente, trotó. Fueron solo 3 pasos, un movimiento casi imperceptible, pero fue la primera vez que Relámpago había trotado desde el accidente. Miguel se detuvo, lágrimas corriendo por su rostro sin que pudiera controlarlas. «Lo hiciste», susurró, abrazando el cuello del caballo. «Trotaste». «No fue casualidad», la voz del doctor Guzmán sonó desde la puerta del establo. Miguel no había notado su llegada. «Ha estado trabajando hacia ese momento cada día. Tú y Relámpago son un equipo ahora». Pero el verdadero punto de inflexión llegó 3 días después. Miguel había estado practicando los ejercicios de la mañana cuando escuchó el sonido de camionetas acercándose. Su corazón se hundió al reconocer los vehículos: don Fernando, los hermanos Ramírez y, por supuesto, Sebastián. «¡Hernández!». La voz de don Fernando resonó mientras los hombres bajaban de sus camionetas. «Venimos a ver cómo va ese milagro tuyo». Miguel continuó su rutina con Relámpago, negándose a ser intimidado. El doctor Guzmán apareció a su lado, sus brazos cruzados en una postura protectora. «Veo que has contratado ayuda profesional». Don Fernando observó al doctor con interés. «Rafael Guzmán, ¿verdad? Escuché que abriste una clínica. Debes estar cobrándole una fortuna a esta pobre familia». «En realidad, don Fernando», el doctor respondió con voz calmada, «estoy trabajando pro bono. Este caso me interesa profesionalmente». «Profesionalmente». Carlos Ramírez se burló. «¿Qué hay de profesional en desperdiciar tiempo con un caballo inútil? La rehabilitación equina es una especialidad compleja». El doctor no se inmutó. «Y este caballo está respondiendo excepcionalmente bien al tratamiento». Como para probarlo, Miguel guió a Relámpago en un círculo amplio. El caballo caminaba con determinación.
su cojera notablemente reducida. Ante la mirada atónita de los visitantes, Relámpago rompió en un trote ligero, sostenido, sin mostrar signos de dolor agudo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Don Fernando se quitó el sombrero, limpiándose la frente con un pañuelo de seda. Los hermanos Ramírez intercambiaron miradas incómodas. Es solo un trote, finalmente dijo Sebastián, su voz faltándole la confianza habitual. Todavía falta el galope, los giros, los saltos. No hay manera de que esté listo en 2 semanas. Miguel detuvo a Relámpago y se giró hacia sus visitantes. En sus ojos ya no había duda ni miedo, solo una determinación férrea que hizo que varios de ellos retrocedieran involuntariamente. Entonces vengan a la competencia y véanlo ustedes mismos, dijo simplemente. Mientras las camionetas se alejaban, Tomás salió de la casa donde había estado observando. Puso su mano en el hombro de su hijo. «Estoy orgulloso de ti, mijo», dijo suavemente. El doctor Guzmán sonrió, y esto es solo el comienzo. Las 2 últimas semanas antes de la competencia fueron un torbellino de actividad. El progreso de Relámpago había superado todas las expectativas del doctor Guzmán, pero quedaban desafíos monumentales. El circuito básico de la competencia ecuestre incluía no solo trote y galope, sino también 3 saltos pequeños y giros cerrados que requerían agilidad y confianza. «Hoy intentaremos el primer salto», anunció el doctor Guzmán una mañana, 11 días antes de la competencia. Había instalado una barra horizontal a apenas 30 centímetros del suelo. A Miguel le pareció ridículamente bajo, pero el doctor explicó, no es la altura lo que importa ahora. Es hacer que Relámpago confíe en que puede impulsarse con esa pata. Miguel guió a Relámpago hacia el pequeño obstáculo. El caballo vaciló, sus orejas moviéndose nerviosamente, claramente recordando el dolor que solía sentir al forzar la pata lesionada. «Vamos, campeón», Miguel acarició su cuello. «Tú puedes». Relámpago dio un paso atrás, luego otro. Miguel sintió la frustración crecer en su pecho, pero respiró profundo, recordando las palabras del doctor. La confianza no se puede forzar, solo se puede construir. «No importa si no estás listo hoy», le dijo a Relámpago, su voz suave. «Tenemos tiempo». Intentaron durante 1 hora sin éxito, luego 2 horas. Miguel estaba a punto de darse por vencido cuando Lucía apareció en el corral cargando una zanahoria. «¿Puedo intentar algo?», preguntó tímidamente. Miguel asintió, curioso. Su hermana pequeña se acercó a Relámpago, ofreciéndole la zanahoria. Cuando el caballo la tomó, ella la movió lentamente hacia el otro lado del obstáculo. «Ven, muchacho», arrulló Lucía, «es solo un pasito». Para asombro de todos, Relámpago siguió la zanahoria, dando un pequeño salto sobre la barra. No fue elegante, casi tropezó al aterrizar, pero lo había hecho. «¡Lo logró!», gritó Lucía abrazando el cuello del caballo. Miguel y el doctor intercambiaron miradas de asombro. «A veces», dijo el doctor Guzmán con una sonrisa, «la solución más simple es la correcta». Las noticias del progreso de Relámpago comenzaron a correr por el pueblo. Ya no solo eran los ricos quienes visitaban el rancho de los Hernández, familias humildes, trabajadores, comerciantes, todos empezaron a pasar casualmente para ver al caballo que se negaba a rendirse. «Mi hijo quiere conocer a Relámpago», le dijo una señora a Miguel una tarde. «Tiene una pierna lastimada de un accidente. Ver a tu caballo le da esperanza». María Elena comenzó a preparar limonada para los visitantes. Pronto, las tardes en el rancho se convirtieron en pequeñas reuniones comunitarias, donde la gente compartía historias mientras observaba a Miguel entrenar. Pero no todos estaban felices con el progreso. Una semana antes de la competencia, Miguel llegó al establo una mañana para encontrar la puerta abierta y a Relámpago visiblemente nervioso. Había huellas de botas en la tierra y la comida especial del caballo había sido reemplazada por forraje común y corriente. «Sabotaje»,
diagnosticó Tomás, examinando las evidencias. Alguien estuvo aquí anoche. Miguel revisó a Relámpago cuidadosamente, su corazón latiendo con fuerza. El caballo parecía estar bien físicamente, pero estaba agitado, pateando el suelo y negándose a calmarse. El doctor Guzmán llegó inmediatamente al recibir la llamada. «Físicamente está bien», confirmó después de un examen exhaustivo. «Pero el estrés puede retrasar su recuperación. Necesita tranquilidad». Esa noche Miguel tomó una decisión. Llevó su sleeping bag al establo y durmió junto a Relámpago. Si alguien iba a intentar algo más, tendría que pasar sobre él primero. «No te preocupes», le susurró al caballo en la oscuridad. «No dejaré que nadie te lastime». Al tercer día de dormir en el establo, Miguel despertó con un ruido. Eran las 3 de la madrugada. Alguien estaba intentando abrir el candado de la puerta. Miguel encendió su linterna de golpe, iluminando 2 figuras que se alejaban corriendo. No pudo ver sus caras, pero reconoció las botas caras que uno de ellos usaba. «Cobardes», murmuró, abrazando a Relámpago que temblaba ligeramente. La noticia del intento de sabotaje se esparció rápidamente. Para sorpresa de Miguel, la respuesta de la comunidad fue inmediata. Don Arturo Vargas, un ganadero respetado que nunca había sido particularmente rico, pero que todos admiraban por su honestidad, ofreció enviar a 2 de sus trabajadores para vigilar el rancho por las noches. «Nadie molesta a este muchacho», declaró don Arturo públicamente en la plaza del pueblo. «Lo que está haciendo requiere valor, no cobardía». Incluso algunos de los rancheros que inicialmente se habían burlado comenzaron a mostrar respeto. No abiertamente, pero Miguel notaba las miradas diferentes, los saludos que antes no existían. 5 días antes de la competencia, el doctor Guzmán supervisó la prueba final. Miguel montó a Relámpago por primera vez en meses, sintiendo la fuerza del caballo bajo él. Recorrieron el circuito completo que habían construido en su propio terreno, incluyendo los 3 saltos. Relámpago no fue perfecto. Derribó una barra en el segundo salto y su galope era menos fluido de lo ideal. Pero completó el circuito sin signos de dolor, sin cojear, con su cabeza alta y sus ojos brillantes. Cuando desmontó, Miguel encontró a toda su familia observando desde la cerca. Su padre tenía lágrimas en los ojos. Su madre se cubría la boca con las manos. Lucía saltaba de emoción. «¿Estás listo?», dijo el doctor Guzmán simplemente. Esa noche, Miguel no pudo dormir. Yacía en su cama, mirando el techo, imaginando el día de la competencia. ¿Y si Relámpago se asustaba con la multitud? ¿Y si el dolor regresaba en el momento crucial? ¿Y si todos tenían razón y esto había sido una locura desde el principio? Pero entonces recordó los ojos de Relámpago aquella primera vez en el corral de subastas. Recordó cada pequeña victoria, cada paso de progreso, cada momento en que el caballo confió en él cuando nadie más lo hacía. No importaba qué pasara en 5 días. Ya habían ganado algo más valioso que cualquier apuesta. Habían ganado su dignidad. Los 3 días previos a la competencia transcurrieron en una calma tensa. Miguel mantenía a Relámpago en un régimen ligero de ejercicios, siguiendo al pie de la letra las instrucciones del doctor Guzmán. Nada de sobreesfuerzos, solo mantenimiento y confianza. «Ahora es más mental que físico», le había explicado el doctor. «Relámpago está físicamente preparado. Tu trabajo es mantenerlo tranquilo y confiado». Pero mantener la calma era más fácil decirlo que hacerlo. En el pueblo, las apuestas habían alcanzado proporciones inesperadas. Lo que comenzó como una burla cruel se había transformado en el evento más esperado del año. Algunos apostaban a favor de Miguel, la mayoría en su contra. En la cantina El Potro de Oro, don Fernando había establecido una pizarra con las probabilidades. 10-1 contra el niño, proclamaba orgulloso.
Quien apueste por Hernández y gane se llevará una fortuna. Sebastián aprovechaba cada oportunidad para recordarle a Miguel lo que estaba en juego. Mi padre ya preparó tu horario de trabajo, se burló el día anterior a la competencia. Lunes a viernes después de clases, sábados y domingos día completo. Un año entero limpiando establos. Espero que hayas practicado con tu propio caballo. Pero algo había cambiado en Miguel. Ya no sentía rabia ante las burlas, solo una serenidad profunda. Había aprendido que la verdadera fortaleza no estaba en responder a cada provocación, sino en mantenerse firme en sus convicciones. Nos vemos mañana en el circuito, fue todo lo que respondió. La noche antes de la competencia, la familia Hernández cenó junta en un silencio casi ritual. María Elena había preparado el platillo favorito de Miguel, enchiladas de mole poblano con arroz. Nadie hablaba del día siguiente directamente, pero la tensión flotaba en el aire como electricidad antes de una tormenta. ¿Recuerdas cuando tenías 5 años? Dijo finalmente Tomás, rompiendo el silencio. Querías aprender a andar en bicicleta, pero te caíste tantas veces que te salieron moretones en todo el cuerpo. Miguel asintió, sin saber a dónde iba la historia. Tu madre quería que te rindieras, que esperaras a ser más grande, continuó su padre, ignorando la mirada de protesta de María Elena. Pero tú insististe, y una mañana, cuando creíamos que estabas dormido, te escabulliste con la bicicleta, te caíste 7 veces más. 8, corrigió Miguel con una pequeña sonrisa. 8, repitió Tomás. Pero en la 9ª pedaleaste, no muy lejos, solo hasta el final de la calle, pero lo lograste, y desde ese día nunca más te volviste a caer. ¿Cuál es tu punto, papá? Tomás se levantó, poniendo sus manos en los hombros de su hijo. Que mañana, sin importar lo que pase, ya ganaste. Ya te levantaste más veces de las que te caíste. Eso es lo único que importa. Más tarde esa noche, Miguel visitó a Relámpago una última vez. El caballo estaba tranquilo, masticando heno con calma. Miguel se sentó en el suelo del establo, su espalda contra la pared de madera, y le habló. Mañana va a ser difícil, comenzó. Habrá mucha gente, mucho ruido, muchos ojos sobre nosotros. Van a esperar que fallemos. Algunos quieren vernos caer, pero yo sé la verdad y tú también la sabes. Relámpago dejó de comer y se acercó, bajando su cabeza hasta quedar a la altura de Miguel. El niño acarició su frente. No somos el caballo cojo y el niño pobre, continuó Miguel, su voz firme. Somos un equipo y juntos hemos hecho lo imposible. Ya lo hicimos. Mañana solo se lo mostraremos a todos los demás. Un ruido fuera del establo lo alertó. Miguel se tensó, recordando los intentos de sabotaje, pero entonces escuchó voces familiares. Se asomó y encontró algo inesperado. Al menos 20 personas del pueblo estaban reunidas frente a su casa. Reconoció a don Arturo, a la señora Beatriz de la biblioteca, al dueño de la tienda de abarrotes, a varios trabajadores que conocía de vista. Javier, su amigo de la escuela, estaba al frente con una pancarta hecha a mano que decía: «Vamos, Miguel y Relámpago». ¿Qué? Miguel salió del establo completamente sorprendido. Don Arturo dio un paso adelante, su sombrero en las manos. «Venimos a desearte suerte, muchacho, y a decirte que sin importar qué pase mañana, ya nos has inspirado a todos, especialmente a los niños», añadió la señora Beatriz, señalando a un grupo de niños pequeños que miraban a Miguel con admiración. «Les has enseñado que el esfuerzo y la dedicación valen más que el dinero». Miguel sintió un nudo en la garganta. «Yo no sé qué decir». «No digas nada», interrumpió Javier con una sonrisa. «Solo gana mañana, o al menos haz que esos ricos se traguen su arrogancia». Uno por uno, las personas se acercaron a Miguel, estrechando su mano, dándole palmadas en el hombro, ofreciendo palabras de aliento.
Cuando finalmente se fueron, Miguel permaneció de pie en el camino, observando las luces de sus linternas desaparecer en la oscuridad. ¿Viste eso?, le dijo a Relámpago cuando regresó al establo. No estamos solos, nunca lo estuvimos. Esa noche, Miguel durmió profundamente por primera vez en semanas. Sin pesadillas, sin ansiedad, solo una paz profunda. Había hecho todo lo que podía hacer. El resultado estaba ahora en manos del destino. Cuando el despertador sonó a las 5 de la mañana, Miguel ya estaba despierto. Afuera, el cielo comenzaba a aclararse con los primeros rayos del amanecer. Era el día de la competencia. Era el día en que Miguel Hernández y Relámpago demostrarían al mundo que los milagros no son algo que sucede, son algo que se construye con paciencia, amor y fe inquebrantable. Se levantó, se vistió con su mejor ropa y caminó hacia el establo donde su compañero lo esperaba. «Es hora», dijo simplemente. El rancho Las Tres Cruces bullía con actividad cuando Miguel y su familia llegaron. Cientos de personas se habían reunido alrededor del circuito ecuestre, mucho más de lo que nadie había anticipado. Las gradas improvisadas estaban completamente llenas y la gente se apretujaba detrás de las cercas para conseguir una buena vista. Miguel descendió de la vieja camioneta de su padre, sus piernas temblando ligeramente. Relámpago bajó por la rampa con pasos cuidadosos pero firmes. El murmullo de la multitud aumentó al verlos. «Ahí está el niño», alguien gritó. «El caballo se ve bien», comentó otro con sorpresa evidente. Don Fernando Mendoza ocupaba el palco de honor, vestido con su traje de charro más elaborado. A su lado, Sebastián sonreía con confianza mientras enviaba mensajes por su teléfono celular. Los hermanos Ramírez estaban sentados en la primera fila, rodeados de otros hacendados ricos que habían venido a presenciar lo que esperaban fuera una humillación pública. «¡Atención!», la voz del anunciador resonó por el altavoz. «La competencia ecuestre anual de San Miguel de Allende está por comenzar. Tenemos 15 participantes en el circuito básico». Miguel guió a Relámpago hacia el área de preparación, donde otros jinetes ya estaban listos con sus caballos. Los animales eran magníficos, pura sangre, bien alimentados, brillantes, poderosos. En comparación, Relámpago todavía lucía delgado. Su pelaje no tenía el mismo brillo y su postura revelaba los meses de recuperación. «Hernández», una voz lo detuvo. Era Roberto Fuentes, un jinete de 18 años que montaba uno de los caballos del rancho de don Fernando. «¿Estás seguro de esto? Todavía puedes retirarte con dignidad». «Ya llegué hasta aquí», respondió Miguel, acariciando el cuello de Relámpago. «Vamos a terminar lo que empezamos». El doctor Guzmán apareció, cargando su maletín médico. «¿Cómo está?», preguntó, revisando rápidamente a Relámpago. «Nervioso, pero fuerte», respondió Miguel. «Tú también estás nervioso», observó el doctor con una pequeña sonrisa. «Recuerda lo que practicamos. No lo fuerces en los giros. Déjalo encontrar su propio ritmo». Los primeros competidores comenzaron a participar. Miguel observó cada actuación estudiando el circuito. Había 3 saltos de 60 centímetros, 2 giros cerrados de 180 grados y una sección final de galope controlado. Para un caballo sano y entrenado era relativamente simple. Para Relámpago sería el mayor desafío de su vida. «Número 12. Miguel Hernández montando a Relámpago», anunció el altavoz. El silencio que cayó sobre la multitud fue absoluto. Miguel montó a Relámpago, sintiendo la tensión en los músculos del caballo. Sus manos temblaban mientras tomaba las riendas. «Tranquilo, muchacho», susurró. «Es solo otro día de práctica, tú y yo». Avanzaron hacia la línea de salida. Miguel podía sentir todos los ojos sobre él. Vio a su familia en primera fila.
Su padre con los puños apretados, su madre con las manos juntas en oración, Lucía saltando de emoción. Al otro lado, don Fernando se inclinaba hacia adelante en su asiento, una sonrisa de anticipación en su rostro. La señal sonó. Miguel presionó suavemente con sus rodillas y Relámpago arrancó en trote. Los primeros 50 metros fueron suaves, ganando velocidad gradualmente. El primer salto se acercaba. Miguel sintió la vacilación de Relámpago, el momento de duda. «Confía en mí», susurró. Relámpago se lanzó. El salto fue perfecto, limpio, aterrizando con gracia al otro lado. La multitud estalló en murmullos sorprendidos. «¡Lo hizo!», gritó Lucía. Pero el verdadero desafío estaba por venir. El primer giro cerrado requería que Relámpago pivotara sobre su pata lesionada. Miguel lo guió con cuidado, sintiendo la resistencia del caballo. Por un momento terrible, Relámpago vaciló, su pata temblando. «Vamos», Miguel le rogó. «Sé que duele, pero puedes hacerlo». Como si entendiera cada palabra, Relámpago completó el giro. No fue elegante, fue un poco torpe, pero lo logró sin colapsar. El segundo salto vino rápido. Esta vez, Relámpago no dudó. Se impulsó con confianza, sus músculos trabajando en perfecta sincronía. Derribó la barra superior con su pata trasera, pero completó el salto. «¡Casi!», gritó alguien en la multitud. Don Fernando se levantó de su asiento, su expresión cambiando de diversión a preocupación. «Imposible», murmuró. Ese caballo estaba prácticamente muerto. El tercer salto era el más alto. Miguel sintió el cansancio en Relámpago, la forma en que su respiración se hacía más pesada. Pero también sintió su determinación, su negativa a rendirse. «Último salto, campeón. Después solo queda correr». Se acercaron al obstáculo. Relámpago aceleró, sus músculos tensándose para el impulso. Se elevó en el aire y por un momento que pareció eterno, Miguel sintió que volaban. Aterrizaron limpiamente. La multitud rugió. «¡Lo está haciendo!». La voz de Tomás se quebró con emoción. Quedaba el segundo giro cerrado y el galope final. Miguel guió a Relámpago hacia el giro, sintiendo cada gramo de esfuerzo que el caballo estaba haciendo. La pata lesionada temblaba visiblemente ahora, pero Relámpago se negaba a detenerse. Completaron el giro. Solo quedaban 100 metros de galope controlado hasta la línea de meta. Miguel se inclinó sobre el cuello de Relámpago. «Último esfuerzo. Muéstrales quién eres». Relámpago explotó hacia adelante en un galope que habría sido imposible 3 meses atrás. Sus cascos martillaban la tierra, su melena volaba al viento y en sus ojos brillaba algo que Miguel nunca olvidaría. Puro, absoluto triunfo. Cruzaron la línea de meta. El rugido de la multitud fue ensordecedor. Miguel desmontó con manos temblorosas, sus piernas casi cediendo bajo su peso. Relámpago respiraba pesadamente, su cuerpo cubierto de sudor, pero permanecía de pie, su cabeza alta. El niño abrazó el cuello de su caballo, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. «Lo hiciste», sollozó. «Lo logramos». La familia Hernández corrió hacia ellos. Tomás llegó primero, abrazando a su hijo con fuerza, mientras María Elena tocaba el rostro de Relámpago con reverencia. Lucía saltaba alrededor de ellos, gritando de alegría. El doctor Guzmán se abrió paso entre la multitud, su maletín ya abierto. «Déjame revisarlo», dijo con urgencia profesional, aunque sus ojos brillaban de orgullo. Examinó la pata de Relámpago cuidadosamente, palpando cada músculo, cada tendón. Después de lo que pareció una eternidad, sonrió. «Está cansado, pero la pata aguantó. No hay daño nuevo». «¡Atención!», la voz del anunciador cortó a través del ruido. «Los tiempos oficiales están siendo verificados. Por favor, mantengan la calma». Miguel miró hacia el palco de honor donde don Fernando permanecía de pie, su rostro una máscara de incredulidad. Sebastián estaba pálido, su teléfono olvidado en su mano.
Los hermanos Ramírez se habían levantado de sus asientos, mirándose entre sí con desconcierto evidente. Don Arturo Vargas se acercó, poniendo su mano en el hombro de Miguel. «Sin importar los tiempos, muchacho, ya ganaste lo que importa». «Tenemos los resultados», anunció el altavoz. El silencio fue instantáneo. Miguel Hernández, montando a Relámpago, completó el circuito en 3 minutos con 42 segundos. Un murmullo recorrió la multitud. Era un tiempo respetable, no el mejor del día, pero completamente dentro del rango aceptable para calificar. Para comparación, continuó el anunciador, el tiempo más rápido del día fue de 3 minutos con 15 segundos y el promedio general es de 3 minutos con 30 segundos. «Segundo lugar en tiempo», susurró Javier, quien se había acercado corriendo. «Miguel, quedaste en segundo lugar». Pero más importante que el tiempo era lo que significaba. Miguel había cumplido las condiciones de la apuesta. Relámpago no solo había completado el circuito, lo había hecho con un tiempo competitivo. Don Fernando bajó lentamente de las gradas, cada paso pareciendo costarle. La multitud se apartó, creando un pasillo entre él y Miguel. El hacendado se detuvo frente al niño, su rostro trabajando a través de una serie de emociones: shock, incredulidad y finalmente algo que podría haber sido respeto. «Hernández», comenzó, su voz más baja de lo habitual. «Yo, papá». Sebastián apareció a su lado, su habitual arrogancia reemplazada por algo más humilde. Él lo logró, realmente lo logró. Don Fernando se quitó el sombrero, sosteniéndolo contra su pecho. La multitud observaba en silencio absoluto. «Miguel Hernández», dijo finalmente, su voz clara. «Subestimé tu determinación y la de tu caballo. Cometí el error de juzgar basándome en apariencias en lugar de carácter». Extendió su mano. Miguel la estrechó, sintiendo el peso de ese gesto. «Los 10,000 pesos serán transferidos a tu familia mañana», continuó don Fernando. Luego, más bajo, añadió: «Y mi disculpa por cada burla, cada duda, cada momento en que te traté como menos que un igual». Los hermanos Ramírez se acercaron también, sus caras rojas de vergüenza. «Fuimos unos tontos», admitió Carlos. «Intentamos sabotear tu establo. Eso fue imperdonable». «No fui yo quien entró», Antonio añadió rápidamente. «Pero supe de eso y no dije nada. Lo siento». Miguel miró a estos hombres poderosos que ahora se disculpaban ante él. Sintió rabia, tentación de rechazar sus disculpas, de frotarles su victoria en la cara. Pero entonces miró a Relámpago, recordó el viaje que habían hecho juntos y comprendió algo fundamental. «Los perdono», dijo simplemente, «pero no por ustedes, por mí, porque cargar rencor es más pesado que cualquier carga que Relámpago tuvo que soportar». La multitud estalló en aplausos. Personas que Miguel ni siquiera conocía se acercaban para felicitarlo, para tocar a Relámpago, para formar parte de algo que se sentía más grande que una simple competencia ecuestre. «¡Miguel! ¡Miguel!». La gente comenzó a corear su nombre. Esa noche, de vuelta en su pequeño rancho, Miguel se sentó en el establo con Relámpago. El caballo descansaba cómodamente sobre paja fresca, su pata vendada preventivamente por el doctor Guzmán. Las estrellas brillaban a través de las grietas del techo, pintando patrones de luz sobre ellos. «¿Sabes qué es lo gracioso?». Miguel le habló suavemente. «Todo el mundo cree que esto fue sobre demostrar algo, sobre ganar dinero o una apuesta. Pero no fue así, ¿verdad?». Relámpago lo observaba con esos ojos grandes e inteligentes. Fue sobre dos seres que todos abandonaron encontrándose. Fue sobre aprender que el verdadero valor no está en lo que otros ven, sino en lo que eres capaz de hacer cuando nadie cree en ti, excepto tú mismo. Tomás apareció en la puerta del establo. «Es tarde, mi hijo. Deberías dormir». «En un momento, papá».
Su padre se sentó junto a él, ambos observando al caballo en silencio. Después de un momento, Tomás habló. Tu abuelo me dijo una vez que la verdadera riqueza no se mide en pesos sino en momentos, momentos que te transforman, que te enseñan quién realmente eres. Puso su brazo alrededor de Miguel. Hoy fuiste más rico que don Fernando y todos sus millones. Miguel se recostó contra su padre, sintiendo el agotamiento de todo el día finalmente alcanzarlo. Pero era un agotamiento satisfecho, el tipo que viene después de dar todo lo que tienes. Los 10,000 pesos cambiarían las cosas para su familia, sí. Miguel podría volver a la escuela con nuevos libros. Podrían reparar el techo de la casa, tal vez incluso comprar más tierra. Pero lo que realmente había ganado no podía depositarse en un banco. Había ganado la certeza de que los sueños imposibles solo son imposibles hasta que alguien se atreve a hacerlos realidad. Había ganado respeto, no solo de otros, sino de sí mismo. Y Relámpago, el caballo que nadie quería, había ganado algo aún más precioso, la oportunidad de correr nuevamente. Así llegamos al final de la historia del día de hoy. Por favor, comenta tus opiniones en la sección de comentarios para tener el gusto de leerte y no olvides dejarnos un me gusta para seguir trayéndote las mejores historias. Bendiciones.